Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos Park Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Belle, me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy. Traemos para compartir un montón de información. La verdad es que ha sido una locura entre detalles de lo que se sabe del viaje de Jimin, Jungkook y Yoongi a Estados Unidos. También lo que había pasado con Namjoon el fin de semana, que se había ido para Estados Unidos y mencionó que los chicos tenían que alcanzarlo allá. Ya van a comenzar ahora sí a trabajar con lo nuevo para BTS, lo cual pues nos hace ver y sentir que todo se está acelerando muchísimo y eso también da una gran emoción. Pero comenzamos justamente con lo que son las tendencias en ex Twitter. Tenemos a Park Jimin como una de las principales, por lo menos aquí en México, y también a Jikook. Por el otro lado, si se fijan, más abajo también está Namjoon. Se habla de Corea del Sur, cuestiones políticas que, aunque no me lo vayan a creer, muchas tienen que ver con el viaje de los chicos y lo que está pasando con BTS. Pero si les parece bien, vamos a dar una vuelta lo más veloz que se pueda a lo que sería mi feed en ex Twitter para ver muchas de las cosas que se están comentando. Hay, como les decía, detalles, curiosidades. Vamos a comenzar con mucha energía y mucho amor porque es una manera maravillosa de comenzar esta semana, que además es 7 de julio y en las creencias japonesas es el día del Tanabata. Es un día en el cual puedes pedir deseo a las estrellas. Así que creo que para mí no hay mayor deseo que se pueda cumplir que el que sepamos que Jimin, Jungkook y en general BTS están bien y trabajando. Y justo estábamos platicando del Tanabata cuando esta cuenta, que de hecho es japonesa, que se llama Soled Luna 13, comentó Orihime y Hikoboshi, que son los personajes míticos protagonistas del Tanabata y que solo se pueden encontrar una vez al año y son los que nos conceden ese deseo mágico. Nos comparte esta muy linda imagen que tiene que ver con el Tanabata, con Chimi, con Cookie y con la idea de pedir un deseo. Esta cuenta creo que lo dice todo por mí y por muchas de ustedes que también tienen que estar exactamente en el mismo punto, porque dice: tenemos mucho que procesar. Manitos unidos, colores de uña a juego con la ropa de ellos. Luego lo de la gorra, que puede ser coincidencia o personalizada, pero está ahí. Datos de una tienda en Japón donde se sabe que los chicos alguna vez han comprado y han estado y que se relaciona específicamente con el Golden Closet Film de Tokio. De ahí lo que les decíamos, estas casualidades que ya no sabemos si realmente son casualidades con Jimin y Jungkook, pero sobre todo buenos días nos dieron Jimin y Jungkook a todas las que amamos a el Jikook. Comenzamos el día justamente con estas imágenes del aeropuerto con los chicos partiendo hacia la ciudad de Los Ángeles. En un auto venían Jimin y Yoongi, pero en el segundo auto, cuando baja Jungkook y Jimin se encuentran y se dan la manita. Este es un ángulo aquí de ladito, pero aún así podemos notar el gusto que les da. A partir de ese momento entran al aeropuerto, pero los empiezan a separar, sobre todo por cuestiones de seguridad. Pero este momento es el que nos dio vida a todas, además de los 1000 detalles que ya lo comentaban. Jungkook, al saludar, notamos cómo tiene pintadas las uñas, que esto también puede ser en pro a un movimiento que tiene que ver con un alto a la violencia contra las mujeres y los niños, pero nos quedaba como muy en claro esa uñita, el dedo pues digamos anular, donde se ponen los anillitos, donde podemos ver pues la letra JM, que para nosotras las que amamos a Jimin y Jungkook pues tiene un gran significado, porque pues los queremos muchísimo, o sea, simple y sencillamente por eso. Ahora, esto es lo que también se está comentando muchísimo el día de hoy en las redes. Notaron que la gorra de Jungkook, que de hecho se cree que es personalizada, muy probablemente única y exclusiva para él, traía estos datos, se relacionan mucho con el Golden Closet Film. También ellos lo conocieron desde que hicieron este viaje a Tokio. En fin, hay una serie de casualidades, ahorita espero podérselas explicar mejor. Esta foto de repente sí me ayuda, pero no tanto. Digo, me ayuda con la idea de que ustedes pueden ver la dirección, pero de repente no está tan específica. Y el otro momento del cual se ha estado hablando, bueno, ya lo decíamos, las manitas que se encuentran, que se sujetan con mucho cariño, que además es como un movimiento, digamos ya, pues muy propio de Jimin y Jungkook. Y es que también se habla mucho acerca de estas coincidencias preciosas entre ellos dos. Las uñas de Jimin, recordarán cuando estuvo grabando todo este material de promoción para el álbum de Muse, y efectivamente, si se fijan, en la cuestión de los hombres, como que digamos la moda o la costumbre no es que se pinten todas las uñas, solo algunas, muy escogidas obviamente de entre los dedos de las manos, y eso también, bueno, obviamente está aplicando ahora a Jungkook. Ya lo veíamos con Jimin y ahora lo vemos este día con Jungkook.
Esto solo es un pequeño comercial necesario porque viene esta nueva colección de los BT21, la Splash Edition. Ya habíamos visto también la Tan Edition, donde estaban todos bronceaditos, y ahora llega esta hermosísima edición donde los vemos inclusive pues así como con sus flotadores. Preciosísimo, la verdad. ¿Qué les puedo decir si no es que de verdad nos quieren volver locas? O sea, está hermosísima esto que ya aparece, digamos, como productos nuevos para este verano. Esto debe de tener que ver más, y si queremos aclararlo, con el hecho de que al momento en que pasan todas estas puertas de seguridad se tienen que quitar esto, ¿no? Estos accesorios, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el escaneo biométrico, que te identifiquen por la cara y el iris del ojo y probablemente también las huellas digitales. Lo que deben de estar avisando aquí es que es importante que te lo vayas retirando para que te puedan identificar antes de viajar. Otro detalle que amamos fueron las manos de Jimin, porque se está dejando crecer aparentemente las uñitas. Ya hemos visto que Jimin siempre procura tener como un manicure perfecto, pero aquí me llamó la atención, y por lo visto no solo a mí sino a muchas, que se está dejando como crecer las uñitas. ¡Qué detalle tan mono! Las imágenes de Jungkook son la tendencia número 1 en Naver, esto en Corea. ¿Por qué? Porque el simple hecho de verlo siempre va a enloquecer a todas las personas, como podemos ver, y todas queremos saber todos los detalles. Lo más mínimo que se sepa, curiosidad, todas queremos estar enteradas. Y como ya lo veíamos al comienzo de este video, en México Jimin es tendencia actualmente. Esta es una reflexión también linda que nos hace María directamente en ex Twitter, y dice: estuvieron juntos durante 18 meses, viajaron por 4 países en un mes, y así y ahora, después de regresar de viajar, son tan increíblemente lindos. Este momento que es ya de nuestros super favoritos para todas las que amamos a Jimin y Jungkook. Ahora, sobre la manera en que se toman las manos, como se imaginarán, ya comienzan también los análisis. Ya habíamos visto que esta manera es como muy cariñosa, no es una manera, digamos, solo social o políticamente correcta, porque para eso es, digamos, cuando tú estrechas las manos con alguien, que es de hecho de lo que hablan en este punto. Es muy diferente cuando se trata de un negocio, de hecho por eso nos lo marcan con una palomita o con un tachecito. Cuando tú estás estrechando la mano con alguien por obligación o negocio, es mucho menos afectivo el contacto. Y aquí podemos notar cómo con Jimin y Jungkook es completamente diferente la manera en que tocan sus manos. Inclusive Jungkook intentó con sus 2 manos sujetar la de Jimin, y eso ya es muchísimo que decir. Pero sí queríamos aclararlo porque de inmediato empiezan a decir: ay, claro, se están saludando como 2 personas que se encuentran casualmente en el aeropuerto. No, este es un movimiento también por el cual reconocemos siempre a Jimin y Jungkook, porque suelen ser muy cariñosos y les gusta tomarse las manitas cuando se encuentran y tienen que ir o desplazarse a veces de un lugar a otro. Es una forma en la que se dan seguridad mutua. Tenemos que hablar de esta foto de Jimin porque estaba sonriendo. Se puede ver por cómo sus ojitos inclusive voltean a mirar a la persona que en ese momento le estaba haciendo preguntas. Podemos notar sus ojitos de felicidad. Y cosas muy interesantes que yo también decía, bueno, estuve esperando durante la mañana para que caiga toda la información y poder compartirla. La verdad es que está bien, pero bien bonita. Las imágenes y el concepto en general de lo que los chicos van a hacer es wow. Cuando comparten esta clase de cosas, estos momentitos, bueno, es que son completamente y totalmente adorables y siempre encuentran algo con que compararlos. En los días pasados estuvimos hablando acerca del manager de Jimin, porque decíamos que pocas veces lo vemos junto a él, y aquí tenemos esta escena exclusiva donde efectivamente podemos verlos cuando estaban justamente por entrar para registrarse para poder tomar el vuelo hacia Los Ángeles. Pero aquí lo tenemos. Esto que la verdad las fans, como las amo por esta clase de cosas que hacen. Vemos esta imagen de Jungkook con las uñitas, ¿no? O sea, nada nuevo. Pero luego también tenemos este momento de los chicos platicando donde pues Jimin está comentando que él era el que le pintaba las uñas a su mami. Algo que ya sabíamos, pero que igual se nos hace súper tierno y que tiene mucho que ver con el arte, que de hecho ahorita les voy a hacer un pequeño especial de arte, porque las maravillas que están saliendo el día de hoy son dignas de que estén en su galería. Esta imagen la verdad me impresionó muchísimo porque podemos ver a los reporteros trabajando a toda velocidad sin siquiera salir de lo que sería el aeropuerto para poder poner toda la información de lo que estaba pasando en ese momento. Wow, mis respetos para todas estas personas que están ahí, se van de ultra emergencia porque de repente me imagino que les llega la información de que van a estar en el aeropuerto, de que ya van de salida y wow, se ponen a trabajar a toda velocidad.
y que ya platicábamos acerca de cómo te tomas las manos con las personas que realmente quieres y te importan muchísimo, y dice, esto es exactamente lo que parece, la manera en que sujetan sus manitas. Wow, no, de veras, amo estos pequeños análisis y compartirlos con ustedes porque sí lo considero importante, porque ya saben, ya ahorita ya empezaron a salir a decir que estamos medias locas todas, pero no, la verdad es que estos momentos son muy gratificantes e importantes para nosotras, y si pasara entre otros dos miembros de BTS, créanme que opinaría exactamente igual que lo que opino en este momento de cómo Jimin y Jungkook sujetan sus manos. Esto es interesante, hablando de muchas curiosidades que están pasando el día de hoy, y dice, es que en media de repente ponen un título en las notas y a los pocos minutos las cambian, pero no es la primera vez que aparentemente esto ocurre, y así es como lo ponen. Antes decían, querida bienvenida a la pareja Jikook, y después lo cambian a amados y bienvenidos BTS, Jimin y Jungkook. O sea, sí le cambiaron bastante el sentido, no sé ustedes qué piensen, y yo creo que de repente se asustan y dicen, uy no, mejor no te metas por ese camino, vamos a cambiarle, porque ya sabemos cómo se ponen ciertos sectores de, pues, que opinan mucho en Corea, ¿verdad? De repente, y en todo el mundo, para qué mentir. Pero es interesante cómo ponen un título y de repente lo cambian. Y así como veíamos a Jimin, que se estaba preparando para entrar, pues ya sabemos, con su manager y todas las personas de seguridad, también tenemos a Jungkook, que estaba en friega, se estaban mandando algún tipo de dato, no sé, porque estaban los dos así como que a toda velocidad antes de irnos, por si quedaba algún pendiente. Bueno, espero que lo hayan podido solucionar. Ahora, la explicación también de lo que platicábamos de la uña. Esta campaña de Polish It Man es una campaña que busca terminar con la violencia hacia mujeres y niños, y nuestra estrella se suma con todo el corazón. Y ahora que sabemos que tiene una razón social detrás de esto, y que también platicábamos que tiene mucho que ver con el estilo en que los hombres utilizan, en este caso el esmalte en las uñas, bueno, la verdad es que es muy interesante. Y si él lo hace con este propósito específico de apoyar, la verdad pero qué lindo detalle de Jungkook. Ahora, esta es la noticia que estábamos esperando y que ya es oficial. BTS ha comenzado los preparativos a gran escala para su álbum. Se reunirán como grupo en Estados Unidos y comenzarán un campamento de canciones. BTS no tiene planes de regresar a Corea durante por lo menos 2 meses, porque planificarán personalmente el concepto del álbum, todo lo que tiene que ver con la dirección y también con sus canciones. Ya lo platicábamos, el impacto de Jimin y Jungkook, pero vamos a hablar específicamente de Jimin. Tras su aparición en el aeropuerto internacional de Incheon rumbo a Estados Unidos, las búsquedas del nombre Jimin se dispararon un 100% a nivel mundial, y aún más en Corea y Estados Unidos. Pero eso no fue todo. La marca de lujo Dior también experimentó un aumento significativo en búsquedas globales luego de que su embajador deslumbrara con un look impecable de su nueva colección. Y es que lo que estaba luciendo Jimin esta mañana ni siquiera está disponible actualmente en Estados Unidos ni en ninguna parte de Europa a la venta. Es lo nuevo que está llegando y ya está causando un impacto maravilloso. Ya casi para comenzar a despedirnos de este video, vamos a hablar de lo que estaba pasando justamente con la moda de Jimin, porque aparece utilizando lo nuevo de la colección Primavera-Verano del 2026 de Dior. Esto es el estreno del diseñador Jonathan Anderson, que de inmediato comenzó a seguir a Jimin en sus redes sociales y también hizo un repost del Jimin utilizando la ropa. Luego también la relacionista pública de la marca Dior, Evelyn, también estuvo compartiendo lo que Jimin estaba utilizando durante este viaje. Y para despedirnos de este video maravilloso, ¿qué les parece si lo hacemos justamente con imágenes de los chicos? Lo que comenzamos viendo esta mañana, estas preciosas fotos de ellos tomando sus manitas. Tenemos diferentes acercamientos. Si ustedes me vienen a visitar directamente aquí a mi cuenta en ex Twitter como @boyswelove, van a poder encontrar todas estas maravillas y más, porque también tenemos, ya saben, muchos momentos bonitos que yo voy coleccionando. Ya hablábamos de esta preciosa colección el día de hoy, de las uñas de Jungkook, que también han causado sensación, y la explicación, que también ya la veíamos en este video. Y por cierto, mientras estoy haciendo este recorrido, quisiera agradecer a los miembros del canal que siempre están aquí con nosotros y que nos regalan también su cariño, así como su ayuda. Muchísimas gracias por todo lo que nos dan y nos brindan, así como también a todas esas personas que han dado súper gracias, y también pues a nuestros colaboradores activos, así como a todos los que forman parte de la familia Boys We Love. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les dejo todo mi cariño. Les recuerdo que mi nombre es Bel y que me da
mucha alegría estar con ustedes y que el día de hoy les voy a traer, por lo menos tengo planeados 2 videos, vamos a ver si los logramos, pero uno seguro si viene y va a ser de puro arte. Así que mientras tanto, si tú eres una almita nueva que por primera vez pasas por aquí, espero que te unas también a todas esas almas maravillosas que ya son suscriptores del canal y te unas a nuestra familia. Un beso gigante donde quiera que estés.